En esta tarde quiero hablarte, pensaba en lo que compartió Gastón acerca de la esencia y digo, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos esa esencia también de poder buscar y tener esa intimidad con Dios. Tenemos que tener esa esencia, porque Dios nos creó para estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que hoy quiero hablarte es acerca de la voz de Dios. ¿Cuántos queremos escuchar? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo creo que todos, amén. Todos queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué es escuchar la voz de Dios? Porque a veces cuando se habla, y más cuando sos nuevito en las cosas del Señor, creemos que Dios viene y nos habla así al oído, como unos con otros nos hablamos. ¿Y eso puede pasar? Claro que sí. Puede pasar que Dios te hable con una voz audible. Pero hay muchas formas en las que Dios nos habla, porque Dios siempre nos habla, ¿amén? Siempre, no a veces, siempre nos habla. Aún con sus silencios, Dios nos habla. Así que esto es lo que yo quiero en esta tarde hablarte, porque es lo que el Señor me mostraba y me enseñaba un poquito. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, ahí encontramos una historia, que es la historia de Samuel, que, bueno, ¿cuántos conocen? A ver la historia de Samuel, que su mamá Ana no podía tener hijos y oró al Señor y ella le dijo al Señor que si le daba un hijo lo consagraba y lo traía al templo. Y eso hizo Ana. Y Samuel vivía en el templo y ministraba en el templo. Y cuenta acá la palabra que mientras él dormía, Dios lo llamaba. Lo llamó una vez, Samuel, Samuel, y dice que Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué querés? Y Elí le dijo, yo no te llamé, andá, seguí durmiendo. Y nuevamente, cuando se duerme, escucha Samuel, Samuel, y se vuelve a levantar. Y va a lo de Elí dice, yo no te hablé, andá, seguí durmiendo. Y por tercera vez sucede lo mismo, y ahí Elí reconoce que era el Señor el que le estaba hablando a Samuel, porque él no lo había llamado. Y le dice, si te vuelve a llamar, decile, Jehová, heme aquí, tu siervo oye. Heme aquí, háblame, porque tu siervo oye. Según las versiones. Habla Jehová, tengo yo acá, que tu siervo oye. Y ahí es donde Samuel empieza a reconocer la voz de Dios, empieza a obedecer, porque Dios cuando le habla, le dice que tiene que hacer algo, le habla acerca de Elí y de sus hijos, y le da un mandamiento que Samuel tuvo que obedecer. Y lo que Dios me hablaba acerca de esto es que todos nosotros queremos, anhelamos o debemos, por eso te decía, nuestra esencia debería ser querer escuchar a Dios, querer saber qué es lo que Él tiene para decirme, que cada día Dios nos hable, que ante una situación, una decisión, Dios nos guíe, nos direccione. Todos queremos eso y si no queremos, tenemos que buscar, anhelar, escuchar a Dios. Ahora, lo que Dios me hablaba es, así como vemos en la historia de Samuel, que escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, no es para unos pocos, no es para algunos pocos privilegiados, sino que cada uno de nosotros, ahora, hoy, en esta tarde, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Todos nosotros, porque no es para unos pocos, sino para aquellos que lo anhelan, para aquellos que quieren, para aquellos que buscan escuchar su voz. Primero, Dios nos habla, te dije siempre, pero lo primero que yo me anoté
es que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la lectura de la Biblia. Dios nos habla. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Así que cada vez que vos y yo abrimos la Biblia para leer, Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios te habla siempre. A través de la lectura de la palabra, Dios nos habla. Y cuando Dios te habla de esta manera, es la manera más segura, más clara y más firme en la que Dios habla. Muchas veces, quizás en nuestra oración, podemos hacerle una pregunta, tenemos una inquietud, un problema, y a través de la lectura de la palabra, Dios nos responde. Es más, si tenés alguna visión, si recibís de parte de Dios, que ahora vamos a seguir hablando un poquito de esto, de las otras maneras que hay. Quizás a veces Dios nos puede hablar, hacer con una visión o sentimos una palabra en el corazón, pero siempre, siempre, siempre tiene que ser igual a la palabra escrita de Dios, al logo de Dios. Amén. Por eso es tan importante conocer la palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia. Cada día tenés que leer la palabra de Dios. Y ahí leerla y preguntarle al Señor y decirle, Señor, habla a mi corazón. Habla. Porque Dios nos conoce, conoce nuestras necesidades. Así que lo primero entonces, Dios nos habla a través de la lectura de su palabra. Dios a través de su palabra nos guía, nos direcciona, nos corrige, nos disciplina, nos consuela, nos anima. Esa es la manera más segura. Así que si vos pensabas que Dios no te hablaba, Dios te habla. Amén. Por eso es para todos. Dios nos habla a todos. Ahora, la importancia de mi actitud. ¿De qué manera yo leo la palabra de Dios? ¿La leo como leímos recién en Timoteo, entendiendo que la palabra es inspirada por Dios? ¿Que realmente Dios inspiró todo lo que está escrito? ¿Vino de parte del corazón de Dios? ¿O la leemos como parte de un libro? O bueno, lo leo porque, bueno, tengo que leerlo. No, tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, Dios está hablando. Muchas personas anhelan escuchar la voz de Dios, pero no leen la Biblia. Entonces, el primer paso es este. Entender que Dios nos habla a través de su palabra y tenemos que nosotros ser disciplinados en leer la palabra de Dios. Salmos 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La importancia de caminar guiados por la palabra de Dios. Porque acá dice que la palabra es una luz que nos va guiando, nos va mostrando, nos va direccionando. Segundo, Dios habla a través de su Espíritu. Cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón nos enseña la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios vino a vivir con nosotros. Bueno, Dios también nos habla a través de su Espíritu. El Espíritu del Señor dice, Romanos 8:16, y el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu. Y Juan 16:13 dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. El Espíritu trae dirección, trae convicción y trae paz a nuestras vidas. ¿De qué manera nos habla el Señor a través de su Espíritu? Bueno, cuando nosotros tenemos que hacer algo, una de las maneras en las que el Espíritu de Dios habla es trayéndonos paz. Cuando vos vas a hacer algo y es algo que a Dios le agrada, vas a tener paz. Aunque quizás no tengas la total convicción todavía,
apenas comenzás a caminar. Pero el Espíritu Santo te va dando paz, te va confirmando con esa paz, te va hablando que es por ahí. Todo lo contrario es cuando sentís una incomodidad, cuando sentís que, o sea, el Espíritu es como que te dice, por ahí no es. Nos sentimos incómodos, no nos sentimos seguros de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces dejemos que sea esta la manera en la que también Dios nos hable, que es a través de su Espíritu. ¿Cómo se siente esa voz? Es una voz que se siente en el corazón, es una convicción. Decimos voz, pero es convicción, es una convicción que se siente dentro. No sé si decir mente, decir pensamiento, decir corazón, porque es ahí donde el Señor nos habla. Y también a todos nos habla, pero tenemos que aprender. Cuando leía la historia de Samuel, ahí vemos cómo Samuel, las 3 veces que Dios lo llamó, él no reconoció la voz de Dios. Fue a buscarlo a Elí y le dijo, ¿qué querés, Elí? Y Elí le dijo, yo no te llamé 1, 2 y 3 veces. Hasta que cuando Dios le vuelve a hablar, como Elí le dijo, decile. Él se dio cuenta y entendió que era Jehová el que le hablaba. Jehová habla, que tu siervo oye. También la disposición. ¿Cómo escucho cuando me habla el Espíritu Santo? Tenemos que disponer nuestro corazón para que Él nos hable. Tenemos que escuchar esa voz, ese susurro del Espíritu de Dios firme que habla a nuestro corazón. El Espíritu habla, pero como vemos, cuando acá Elí le dice a Samuel, decile así, 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 ¿qué hizo Samuel? Obedeció. Cuando escuchamos esa voz, esa pequeña voz, eso que vamos entendiendo y que a medida que vamos intimando con el Señor a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la disposición de nuestro corazón, del hambre, de decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Cantamos en estos tiempos, quiero conocer a Jesús, quiero conocerte más. Es el anhelar, porque Dios le da a aquel que lo busca, aquel que anhela, aquel que se lo pide. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios porque Dios siempre, siempre nos habla. Y entender que no es para unos privilegiados, sino que todos podemos, todos, absolutamente todos, podemos escuchar la voz de Dios. La voz del Espíritu es una voz, como te dije, de convicción, una convicción profunda, que es muy difícil de explicar, que se tiene que experimentar. Los que lo experimentaron ya van entendiendo. Y los que no, está para vos también. Decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que me guíes, que me enseñes. Salmos 25 dice, yo voy a enseñarles. Salmos 32, yo los guío, yo los miro y quiero enseñarles el camino por donde deben caminar. Dios anhela hablarnos permanentemente y no solo en las cosas espirituales. Dios quiere hablarnos en lo cotidiano. Dios quiere hablarnos y mostrarnos en aquellas decisiones que nosotros tenemos que tomar, que de eso también depende el bienestar de nuestra vida. A veces quizás estamos muy preocupados con muchas cosas y Dios te va a hablar por su palabra y Dios te va a hablar por su espíritu y va a aquietarte y va a decirte tranquilo, confía, no tengas miedo, yo estoy con vos. Tantas cosas que el Señor nos habla y que tenemos que aprender a interpretar, porque también es eso, aprender a interpretar lo que Él nos habla. Porque, a ver, vemos a lo largo de la palabra de Dios cómo Jesús hablaba a través de parábolas a la gente y con cosas cotidianas que para hoy nosotros para hoy, el tiempo de hoy no lo son, pero para ellos Jesús le hablaba con cosas que ellos tocaban,
cosas que conocían, cosas que vivían. Y Dios hoy hace lo mismo. Dios hoy hace lo mismo. Dios no te va a venir y te va a decir, sí, anda, hace, poné, saca de acá. No, Dios nos habla con lo cotidiano, nos va mostrando, pero tenemos que aprender a interpretar, estar atentos, estar atentos. Cuando vos le haces una pregunta a Dios, cuando vos necesitas que Dios te direccione, que Dios te diga algo, tenés que estar atento a la respuesta, porque Él habla, pero a veces nosotros no escuchamos, no interpretamos que es Él el que nos está hablando. Amén. Juan 10:27, mira lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros somos del Señor. Y la palabra acá dice que cuando somos del Señor, escuchamos la voz de Dios para poder seguirlo. Lo que pasa es que a veces estamos con muchas cosas y no sabemos reconocer. Pero para reconocer hay que estar atento, para reconocer hay que pasar tiempo para conocer y reconocer las voces. Cuando uno conoce y pasa tiempo con alguien, comienza a reconocer los movimientos de esa persona, y en este caso hoy estamos hablando de la voz de Dios. La voz de Dios es para cada uno de nosotros. Él nos habla a todos, a todos. Tercero, Dios habla cuando aprendemos a callar y a escuchar. En el mundo en el que vivimos estamos muy ocupados con muchas cosas, muy distraídos a veces con muchas cosas. Trabajo, amistades, cosas que hacemos cotidianamente, que están bien, pero quizás nos lleva todo el día. Muchas ocupaciones, muchas distracciones. Y Dios nos habla cuando aprendemos a callar y a estar en silencio. Y Dios me daba este salmo, Salmos 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Aprender, iglesia, a aquietar. Aquietar que muchas veces esas voces que tenemos dentro de nosotros, los pensamientos, las preocupaciones, las ansiedades de la vida, las distracciones, tenemos que aprender a aquietar todo eso para comenzar a conocer, a reconocer que Dios está hablando. Tenemos que aquietarnos también, tomándonos un tiempo, apartar un tiempo y decir: yo ahora voy a leer la palabra y quiero, Señor, que me hables. Quiero entender, dame entendimiento, dame sabiduría, revela tu palabra a mi corazón. Necesitamos urgentemente escuchar la voz de Dios cada día, porque eso es lo que nos trae paz, porque eso es lo que nos completa, porque ahí es donde empezamos a entender que Él camina con nosotros. Sí, es por la fe, sí, vos y yo lo creemos y así tiene que ser, pero vienen esas confirmaciones que afirman nuestro pie en el camino del Señor y es necesario. Por eso tenemos que aprender a aquietar todos esos ruidos, todas esas voces, todas esas distracciones que tenemos. Y ahí estar, el tiempo que sea, cada uno sabe el tiempo que quiere darle o que puede darle al Señor. Pero ese tiempo tiene que ser para Él, exclusivo para el Señor. Y Dios nos enseña y nos dice a lo largo de su palabra que Él quiere ser siempre el primero. Él quiere tener el primer lugar. Entonces también tenemos que aprender eso, a despejar nuestra vida, a
Si es posible, iglesia, dale a Él tu mañana, un rato, 1 hora, media hora, 2 minutos, cada uno sabe, pero despejado. Dale tus mañanas. Vos sabés que yo suelo hacer mi devocional en la mañana o sea, llega la mañana y ya oré, ya leí. Pero hubo tiempos en que por alguna razón me levantaba y había algo para hacer y lo hacía y decía, hago esto y leo la palabra. O tenía que hacer alguna diligencia, alguna actividad y salí a hacerla hace años atrás y me ha pasado. Y tuve algunas situaciones. Cuando regresaba a casa, cuando me sentaba a leer la palabra, me asombraba. Y Dios no lo hizo una vez conmigo, lo hizo varias veces hasta que aprendí a disciplinarme. Y vos sabés que en la lectura que yo tenía ese día estaba la respuesta a situaciones que había vivido y que por no leer la palabra antes de cometí errores o no supe qué hacer. Y yo dije, wow, Señor. Y no me pasó una vez, me pasó varias. Entonces entendí que antes de cualquier cosa, oro, leo su palabra y después hago todo lo que tengo que hacer. Y a veces hay que esforzarse, quizás si trabajás tenés que hacerlo, levantarte un rato antes para poder orar y tener la lectura de tu palabra y salir o andar leyendo en el viaje o cada uno sabe cómo puede acomodar su vida, pero que Él tenga el primer lugar. Las cosas cambian. Cuando vos rendís el día al Señor, cuando vos lees la palabra, cuando Él te habla, te direcciona, y quizás no sea mientras lo estás leyendo, Capaz que vos comenzás tu día y de lo que leíste, que siempre decimos, terminamos de leerle, cerramos la palabra y decimos, ¿qué leí? A veces no nos acordamos. ¿Te pasa eso? No me acuerdo nada de lo que leí, pero es maravilloso cuando después, a lo largo del día, el Espíritu Santo trae esa palabra, ese versículo que yo leí y lo pone delante. Y comenzamos a entender cómo Dios habla, nos direcciona, nos aconseja. Por eso es fundamental aquietar nuestra vida, tomar ese tiempo para escuchar la voz de Dios, estar quietos. Porque la palabra dice en Primera de Reyes 19:12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no grita, Dios susurra. Y si vos no aquietás tus pensamientos, si vos no te disponés a escuchar, te vas a perder ese consejo, esa dirección. Porque Él habla. Pero cuando no lo escuchás o no lo obedeces, Él se calla y vuelve a hablar. Pero cuando vos no obedeces, y lo que sucede cuando no obedecemos es que nuestro corazón se va endureciendo. Todo lo contrario a cuando vos escuchás la voz de Dios, aprendés y obedeces, nuestro corazón empieza a estar sensible a su voz y vamos caminando y vamos haciendo y vamos haciendo su voluntad y entendiendo que es Él el que nos está guiando. Amén. Cuarto, Dios nos habla por medio de la oración. La oración es un canal que tenemos directo con Dios. O sea, hablamos, orar es hablar con Dios. Ahora, a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no escuchamos lo que Dios nos dice. Porque nosotros nos pasamos hablando y quizás no tenemos ese momento de quedarnos ahí a esperar a ver qué es lo que Dios me va a responder. Porque la oración es también escuchar a Dios. No es solo hablar, sino escuchar. Por eso, a través de la oración, muchas veces vas a recibir esa respuesta, esa guía o lo que vos necesites.
lo que Dios quiere hablarte. Porque no es solo lo que necesitamos, sino lo que Él quiere hablarnos, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que vos no conocés. Dios quiere enseñarnos cuando nosotros clamamos. Dios quiere enseñarnos cosas, hablarnos cuando nosotros clamamos a Él, cuando oramos, cuando le pedimos. Dios quiere enseñarnos, quiere mostrarnos. Dice que hay cosas ocultas para nosotros que no conocemos, pero que Él nos quiere enseñar. Él nos quiere hablar, nos quiere mostrar. Por eso la oración no es solamente hablar, sino también escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando oramos, Dios alinea nuestro corazón. Cuando oramos, Dios aclara nuestras decisiones. Cuando oramos, Dios fortalece nuestra fe. Amén. Por eso es importante entender que la voz de Dios la vamos a escuchar cuando clamamos a Él, porque vamos a recibir respuesta. ¿Y qué respuesta Dios nos va a traer? De una u otra manera. Y ahora vamos a ver en el punto 5 que Dios también habla a través de personas y circunstancias. Y cuando yo leía acá que Dios nos enseña esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, quizás no habla en el momento, pero Dios a través de alguna persona o de alguna circunstancia trae la respuesta. Y esa voz de Dios viene a través de una persona que quizás no conoces o que sí conoces y que viene a través de un consejo que te están dando. Viene a través de una conversación. Viene a través de una circunstancia que se presenta, que se va dando y que tenemos que discernir y entender que todo eso que está pasando porque Dios está moviendo las piezas. Por eso el Señor puede hablarnos a través, ahora el Señor nos está hablando a través de este mensaje. Amén. Desde que llegamos, el Señor nos comenzó a hablar desde el primer momento. Cuando Gabriel abrió la reunión, ya Dios te empieza a hablar. Si vos estás atenta, iglesia, puede haber algo en la oración de Gabriel que Dios hace, es para vos. ¿Viste cuando vienen con ese bomboncito que te dicen para el café? Dios viene con ese bomboncito. Eso es para vos, exclusivo. Si lo sabés escuchar, tenemos que aprender. Muchas veces quizás estamos esperando este momento. Venimos a la reunión y esperamos este momento. Bueno, Dios me habla a través de la palabra y está bien, porque los que estamos acá arriba oramos al Señor y pedimos dirección y Dios nos da una palabra para que te compartamos. Pero cuando pasó Gabriel en las alabanzas, escuchá las alabanzas en la letra. Cuando pasó Gastón en la ofrenda, cuando pasó el pastor. Tenemos que estar atentos. Cuando salimos, cuando alguien nos habla, un mensaje que llega, un cartel que leemos. Dios habla a través de circunstancias, a través de personas, a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, aunque sean pequeñitos. Te pueden decir algo y lo que te están diciendo, vas a sentir que algo te llega al corazón, porque no es ese niño o esa niña, es Dios que te está hablando. Amén. Dios habla permanentemente, Dios nos habla. Por eso el Señor me hablaba de esto, de aprender a escucharlo, aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender como Samuel y obedecer, ser obedientes a eso que escuchamos. A veces decimos, no sé si será Dios que me habló, entonces no voy a hacer, porque si no es Dios, mirá,
en estos puntos que fuimos viendo y ahora me faltan alguno más. A lo mejor creamos que Dios nos habló y no sea Él, pero cuando vos te movés en fe, el punto 2 dijimos que nos habla a través de su Espíritu y nos trae esa convicción de paz o nos trae esa incomodidad, vamos a ir entendiendo, no era de parte de Dios. Y vamos a ir conociendo cómo Él nos habla. Pero Dios siempre habla. Y yo no sé por qué, yo decía, Señor, Dios me daba esta palabra y oraba y yo decía, Señor, lo que Dios me hacía sentir era que hay mucha gente que cree que Dios no le habla, que no sabe, que no puede escuchar la voz de Dios. Por eso Dios en esta tarde me mandó a decirte que no es para unos pocos, es para todos. ¿Sí? Para todos. No hay privilegiados con el Señor. Sí hay privilegio en la fe de cada uno. Dios se muestra en aquel que le busca, Dios se derrama en aquel que clama, pero dispone tu corazón. Y yo sentía que había muchos o algunos que creían que Dios no les habla. Y Dios me decía, deciles que yo les hablo a todos, todo el tiempo. Pero a veces tenemos que aprender a escuchar su voz. 6. La obediencia afina nuestro oído espiritual. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tenemos que obedecer esa palabra que leemos. Nuestro oído se afina cuando nosotros escuchamos, leemos una instrucción de la palabra de Dios que dijimos que lo más seguro para escuchar la voz de Dios que era leer la Biblia. Está al alcance de todos nosotros. Leer la palabra de Dios. Y ahí el Señor, cuando yo leo un versículo y Dios habla a mi corazón y obedezco, cambio mi vida, cambio de dirección porque entiendo que no estoy haciendo lo correcto, el Señor va afinando mi oído. El Señor se va a mostrar, me va a direccionar y vamos a madurar, vamos a aprender a escuchar y a entender que es Él o cuando no lo es. La desobediencia dijimos que nos endurece, pero la obediencia, iglesia, la obediencia afina nuestro oído espiritual. La obediencia hace que nosotros comencemos a caminar en su perfecta voluntad, en su propósito. Y Dios, cuando leemos la palabra de los talentos, cuando Dios entrega, a uno le da 1, a otro le da 5, al otro le da 10, dice conforme a la capacidad. A veces confundimos comunión con dones. Amén. Y vemos personas que se mueven en el don y decimos, pero Dios le da a aquel, le da a ella, a mí no me da. No confundamos eso. Una cosa son los dones y otra cosa es la comunión, la búsqueda. Y eso es para todos. Y los dones, Dios los reparte como Él quiere. Pero vamos entendiendo cuando leemos esta parábola que dice que Él le dio y que el que tenía uno lo enterró porque tenía temor, porque no sea cosa que se me pierda, se me rompa y después va a venir el Señor y me va a retar, Y el que tenía 5 dice que lo multiplicó y entonces cuando viene el Señor habla ahí, porque Él les mandó a que trabajaran esos talentos, a que obedezcan. Y a veces nos escudamos en yo no puedo, yo no sé cómo se hace,
Yo no sé si Dios me habló, yo no sé si... Y nos escudamos y nos justificamos cuando en realidad Dios conoce nuestro corazón. Por eso es un tiempo para poder ordenar nuestra vida. Es un tiempo para poder decirle, Señor, yo quiero crecer, yo quiero escuchar tu voz. Dios es un Dios sencillo, Dios no es complicado. El tema es comenzar cuando, como vemos con los dones, cuando Él te da algo, cuando Él te dice algo, comenzar a obedecer, comenzar a accionar, aunque tengas todo el miedo encima, decirle, Señor, yo quiero aprender, quiero saber si esta es tu voz o me confundí. Y ahí es donde cada uno de nosotros, ahí es donde vamos aprendiendo, en esa obediencia, en esa comunión, en esa lectura de la palabra, en esa oración. Ahí es donde vamos aprendiendo. Me pareció que sentí como que Dios me mostró algo y vi algo. Y a veces escuchamos cuando dicen, tuve una visión y pensamos que ven, algunos ven con ojos abiertos, otros ven con ojos cerrados, otros no tienen visiones. Y eso no cambia nada, son dones. Amén. Y los dones que Dios reparte es conforme al llamado y al propósito que tiene. Dios no te va a dar a vos un don que no va a necesitar que lo uses para lo cual no te llamó. ¿Se entiende? Entonces, a veces vemos eso y decimos, no, pero a mí Dios no me... O escuchamos personas que dicen, Dios me habló. Nosotros somos muchos de decir los cristianos, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y hay gente que dice, ¿cómo le habló Dios? Por eso Dios hoy me manda a decirte que Dios habla de muchas maneras y que Dios a todos nos habla. Amén, a todos. Y si vos querés que Dios te hable a través de visiones, pedíselo. A través de sueños. Algunas personas tienen el don de soñar. Si querés que Dios te hable a través de los sueños, pedíselo. Dios sabe si te va a dar, si te va a conceder o no. Él es Dios. Pero tenemos que tener esa hambre de mostrarle a Dios que queremos más. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. La importancia de aprender y reconocer su voz. Porque de ahí depende de cómo nosotros vamos a accionar. De ahí depende si Dios está hablando a través de una prédica, a través de la Biblia, a través de algo que me están diciendo, pido un consejo, me dan un consejo. Ahí es donde nosotros, la disposición que tenemos, depende de nosotros. Y ahí va a depender de lo que Dios pueda o no hacer en nuestra vida. Escuchar la voz de Dios. De eso se trata esta palabra. No es para unos pocos, es para todos nosotros. Todos podemos escuchar la voz de Dios. Qué maravilloso que es cuando de una o de otra manera Dios nos habla. Lo primero que sentimos es paz, sentimos seguridad, sentimos contención, nos sentimos identificados como hijos. Sentimos esa fe para avanzar porque Él nos habló. Y Dios dice, yo quiero hablarles. Dios quiere hablarte, iglesia. Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, yo quiero que aprendan a escuchar mi voz. Yo quiero que aprendan a discernir mi voz, a saber que yo estoy. Es por la fe. Fuimos salvados, fuimos llamados por la fe. Pero qué gratificante es cuando vos estás orando y le preguntás algo al Señor y de pronto sentís en tu corazón de leer una palabra y decís, ¿será esto locura? Y así vamos aprendiendo. Entonces vamos a la Biblia y buscamos esa palabra. Y esa palabra es la respuesta a lo que me está pasando. Queremos más. Queremos más. Y si de pronto
Sentiste una palabra y cuando la vas a leer, nada que ver. Bueno, aprendemos, por ahí no es. Tengo que aquietarme más. Señor, quiero reconocer, quiero saber. Pero la palabra más certera, más segura, es el logo de Dios, que es la Biblia. Ahí es donde Dios nos va a hablar todo el tiempo. Pero también necesitamos esas respuestas personales que Dios las tiene para cada uno de nosotros. Ese clamor que muchas veces en medio de la desesperación, de la inseguridad, del no saber para dónde ir, clamamos. Y quizás te pasó, porque a mí también me pasó. Ir a Dios y decirle, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo clamaba y oraba y nada. Y nada. Y yo decía, Señor. Y así fui aprendiendo. Y Dios me decía, es en mi tiempo, no en el tuyo. Y de pronto yo me quedaba ahí quieta y venía la respuesta y de pronto me quedaba ahí quieta y la respuesta no venía y adoraba. Y la respuesta venía después. Y tuve que aprender a interpretar lo que Dios me hablaba y la manera en que Dios me hablaba. Por eso es estar dispuestos. Y una vez que te dispones y comenzás a practicar, cada vez te resulta más fácil. Cada vez reconoces más. Y cada vez vas entendiendo cuál es su propósito para tu vida, cuál es su voluntad. Cada vez vas entendiendo y vas rindiendo tu corazón al Señor. Vas entendiendo cuáles son las cosas que tenés que dejar. Ayer el pastor cuando nos hablaba decía, a veces hay no solamente cosas, sino también lugares, personas, entender que ya no somos lo que éramos, que Dios hizo de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas, que Dios nos llama a despojarnos de lo viejo. Y a veces estamos tan agotados porque cargamos mucho peso, faltas de perdón, rencores, quizás respuestas que crees que no llegaron o que a Dios no le interesa lo que vos le estás hablando o estás viviendo. Y a veces decimos, pastora, ¿eso no sucede? Sí sucede, sí sucede. Y lo cargamos en nuestro corazón quizás mucho tiempo y nadie lo sabe, pero sucede. Y Dios lo sabe y sabe que sucede. Por eso también es tan importante entender que cuando leemos la palabra o escuchamos la palabra, no es algo más, sino es para tomar lo que entiendo que Dios me está hablando a mí y accionar. Eso depende de nosotros, el accionar a la voz de Dios. ¿Qué hago cuando Dios me habla? Tengo que accionar en obediencia. Tengo que obedecer. Y a veces por temor a equivocarnos, nos quedamos, nos paralizamos. No, para saber si es así o no, tengo que accionar. Y en el accionar Dios va a comenzar a mostrarme, va a comenzar a decirme, no, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, pero si me quedo ahí, parado en el lugar, nunca voy a reconocer y a saber cuál es la respuesta. La voz de Dios está para todos nosotros. Él habla aun cuando dormimos por las noches. Él nos habla. En todo tiempo, en todo momento, Dios está con vos, iglesia. Amén. A Dios le importa lo que te pasa. Dios quiere direccionar tu vida. Dios quiere guiarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere que sepas que Él está interesado en bendecirte. Él está interesado aún más que nosotros.
Su palabra dice que el Espíritu, ese Espíritu que vimos, que nos habla, que la voz de Dios viene a través de esa palabra interna que escuchamos, que es el Espíritu Santo, dice que nos anhela celosamente. Dios anhela estar con nosotros. Dios anhela tener intimidad con nosotros. Dios anhela conocernos, que lo conozcamos y que hemos visto ya acerca de eso cuando la palabra en Génesis habla de Adán conoció a Eva, hablaba de intimidad, de esa relación íntima. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere intimar con nosotros. Dios quiere tener con nosotros esa relación íntima. Y ahí es donde empezamos a reconocer, a escuchar, porque lo conocemos a Él, porque sabemos cuando Él está, cuando Él no está. ¿Y cómo podés saber? Y lo reconoces. Así como cuando vos conoces a una persona y conoces su perfume y pasó y estás con los ojos cerrados y la persona pasó por al lado tuyo, vos decís, pasó tal, porque reconociste su olor, su fragancia, su perfume. Aún nosotros, cada uno de nosotros tenemos un olor en nuestra piel. Y Dios quiere que nosotros tengamos con Él esa relación de intimidad. Este es el tiempo. Dios quiere hablarnos. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que aprendamos a tener ese acercamiento, esa intimidad, a aquietar todas esas dudas, todo ese afán, todas esas preocupaciones, que a veces quizás le estás pidiendo algo y eso no llega y decís, ¿ves? Dios no me responde. Y escuchás el testimonio de tal o cual hermano y decís, ¿ves? A él lo bendice, pero a mí, ¿y yo qué? Y yo, somos diferentes. Cada uno de nosotros somos sus hijos y Dios tiene un propósito específico para nosotros. Quizás lo que te da a vos, a mí me permite esperar porque me quiere enseñar algo en esa espera. O necesita transformar en mí algo en esa espera. Pero nosotros lo tomamos todo así muy literal. Yo le pedí y Dios no me dio. No, no es que Dios no me dio. Dios lo está preparando para mí y Dios me está preparando a mí para recibir lo que Él tiene para darme. Amén. Pero a veces tenemos esos pensamientos que nos envuelven y no nos permiten escuchar esa voz dulce, esa voz firme de Dios que nos dicen, yo te amo, yo estoy acá. Yo quiero que me obedezcas, yo quiero que entiendas, yo quiero que sigas con esto, que dejes esto otro. Dios está para cada uno de nosotros. Dios no es un Dios de las masas, sí, obviamente es un Dios de las masas, pero interpretame. Dios no es que habla y es para las masas. Dios es un Dios personal, Él es mi Dios. Amén. Él es mi Dios. Él es el que sabe cómo me tiene que hablar a mí. Y a mí Él me habla quizás como no te habla a vos. Él conmigo tiene una forma de hablarme. Yo ya la conozco esa forma. Y yo sé que si Él no me habla de esa forma, quizás yo no lo entendería. Por eso a veces cuando se comparten algunas cosas decimos, pero Dios a mí. No, Dios es un Dios personal. Dios a vos te va a hablar de una manera y a mí me va a hablar de otra. Lo mismo, porque lo que Dios quiere es que tengamos esa relación de intimidad. Somos hijos. Él es nuestro papá. Él nos ama. Él está interesado en nosotros. Pero a Dios lo que más le interesa, hablamos en estos días desde acá. Muchas veces le pedimos al Señor un trabajo, que nos bendiga, que multiplique nuestras finanzas, que nos sane. Pedimos todas esas cosas. Y está bien. Dios sabe lo que nos va a dar y lo que no nos va a dar. Pero Dios
está interesado en lo más importante, que es en mi transformación. Vemos una y otra vez, y eso entristece muchas veces nuestro corazón con el pastor. Vemos una y otra vez personas, iglesia, que reciben de parte de Dios bendiciones grandes, bendiciones específicas, bendiciones extraordinarias. Y no sé cómo te lo podría explicar. Pareciera como que no les mueve nada. ¿Y eso sirve? Sí, tienen la bendición que le pidieron, pero se están perdiendo la mejor parte, que es el acercarte a Dios con ese agradecimiento y decir, Señor, yo no tengo cómo pagarte. Acá estoy, acá está mi vida. Como le dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye, acá estoy. Y muchas veces las personas vienen por una sanidad, por una bendición, y después no las vemos más. O vienen, o sirven, o oran a su manera, a su forma. Le dan a Dios el tiempo que les quedó. Cuando Él dice, yo quiero el primer lugar. ¿Y esto qué me lleva, iglesia? Esto me lleva a las vírgenes. Porque ¿dónde está la diferencia? Bueno, pero si Dios los bendice igual, ¿dónde está la diferencia? Hay una diferencia. Claro que hay una diferencia. Porque Dios quiere que nosotros estemos preparados para traer a otros, para cumplir su propósito y sobre todo preparados. Yo no hablo del día de la venida del Señor, no porque no quiera hablar, Hay una segunda venida, el Señor va a venir y tenemos que estar preparados. ¿Sabés qué pienso, iglesia? Yo siempre en que hay un día y una hora. Quizás yo vea la venida del Señor y todos juntos veamos cómo el Señor viene en las nubes y que seamos, dice la palabra, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, ahí arrebatados. Pero quizás algunos de nosotros no vivamos el arrebatamiento, pero todos y cada uno vamos a tener que presentarnos delante de Él un día. Y para cada uno de nosotros hay un día y una hora de nacer y de morir. Entonces yo siempre pienso en eso. ¿Estoy preparada? Estar preparado. Dice la palabra que cuando estaban las 10 vírgenes ahí esperando y en un momento llegó el novio. Y quizás vos digas, bueno, pero a ver, ¿cuánto hace que se habla del arrebatamiento? No sé cuándo va a ser. Y no, yo tampoco sé cuándo va a ser. Y no es nuestro problema saber cuándo va a ser, cuando la Escritura nos dice que ni los ángeles lo saben, solo el Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué vamos a querer nosotros saber o estar investigando? No, a mí lo que realmente en lo que yo me ocupo es de mi vida y de poder edificar a otros, entendiendo que tenemos que estar preparados, entendiendo que esa palabra nos enseña con claridad, que muchas pensaban que estaban bien. Todas se durmieron, pero había 5 que no tenían aceite, no tenían intimidad, no habían ido a llenarse y estaban ahí igual. Pero bendice a este, bendice, sana, y están ahí igual. Pero no tenían aceite. Y cuando vino el novio, no entraron. Y estas son cosas que quizás no se hablan mucho, pero son parte de la palabra. Tenemos que estar preparados, oír su voz cada día, alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios, corregirnos en aquellas cosas que tenemos que corregirnos, buscarlo, adorarlo, ponerlo a Él en primer lugar sin dejar de hacer todo lo demás. Nadie te está diciendo que dejes de trabajar y vengas a vivir acá
te pongas un turbante y te estés 24 horas orando acá en el altar, de ninguna manera. Pero nuestra vida cotidiana, ponerlo de verdad a Dios en primer lugar. Queremos escuchar la voz de Dios, todos queremos escuchar la dirección, la voz de Dios, saber qué es lo que Él quiere que hagamos, que hablemos, pero para eso hay que invertir tiempo. Si vos que tenés una empresa, si vos tenés un emprendimiento, si vos tenés tu trabajo, tenés que invertir tiempo. Tenés que sembrar para poder cosechar. Y a veces creemos que las cosas de Dios, no, bueno, pero vengo al culto, leo un poquito la palabra. No, tenemos que buscar excelencia, tenemos que buscar crecimiento, tenemos que buscar alumbrar. Hay mucha necesidad allá afuera y acá adentro también. Y aún en nosotros mismos, iglesia, hay mucha necesidad. A pesar de que venimos, que congregamos, que leemos la palabra, hay necesidad en nosotros mismos. Necesitamos respuestas, necesitamos consejo de Dios, necesitamos dirección de Dios, necesitamos que Dios abra puertas, necesitamos que Dios restaure cosas en nosotros, en nuestra familia. Necesitamos urgentemente escuchar su voz, pero para eso tenemos que invertir tiempo y a veces no queremos invertir tiempo. A veces creemos que las cosas de Dios, bueno, son así. Él lo hace. Él por misericordia y por gracia hace. Claro que sí. Pero cuando vos querés más, cuando vos querés afinar tu oído, cuando vos querés saber si Él está, cuando vos querés reconocer, tenés que invertir tiempo, disposición de tu corazón, la voz de Dios, la importancia de poder entender que cuando nosotros escuchamos, comenzamos a escuchar la voz de Dios, nuestra vida no es la misma. Nuestra vida comienza a cambiar, porque entendemos que Él nos habla y entendemos que Él está con nosotros y todo lo que es por la fe lo comenzamos a palpar. Y eso cambia mucho en nuestra vida. El justo por fe vivirá. Y caminamos y andamos, y eso es lo que Dios quiere. Pero cuando comenzamos a ver el resultado de esa fe genuina, de esa fe activa, porque no te olvides que la palabra dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, si yo tengo fe, tengo que accionar. Y qué lindo que es cuando comienzo a accionar y comienzo a escuchar su dirección. Y comienzo a ver su mano obrando a favor de nuestra vida. Por eso es tiempo de escuchar a Dios. Amén. Es tiempo de levantarnos y decir, Señor, como Samuel, háblame. Yo te voy a escuchar. Si tengo que estar un tiempo más en oración, yo quiero estar. Ayúdame, Señor. Si tengo que leer la palabra, si tengo que prestar, todo tiene que ver más que nada con prestar atención. Estar dispuestos a. Dios no nos pide sacrificios, Dios no nos pide precios elevados de nada, nada de eso. Disposición de nuestro corazón, de querer escuchar su voz, de querer conocerlo a Él, de querer estar con Él, de querer alabarlo. Y si eso no te pasa, iglesia, la palabra de Dios dice, y muchos años fue esa mi oración, en muchas áreas, Señor, poné en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque no me sale. Quiero, pero no me sale. Me lo propongo, pero no lo hago. Poné en mí, dame un corazón conforme a tu corazón. Renueva dentro mí un espíritu recto, que un espíritu noble sustente mi vida, mi caminar. Iglesia, te vas a sorprender de las cosas que comienzan a pasar. Cuando comenzamos a orar de esa manera, el Señor empieza a obrar en nosotros. Nuestra vida se empieza a alinear y comenzamos
a escuchar esa voz que tanto anhelamos, a escuchar y a entender que no es misticismo escuchar la voz de Dios. Quizás cuando se dice escuchar la voz de Dios, creemos en, no es misticismo, es agarrar la Biblia y empezar a leerla, es orar como dijimos y acallar las voces que vienen mientras oramos, cuando disponés tu tiempo de oración y te empezás a acordar de lo que quedó sin hacer, de lo que tenés que hacer después. Aquietá todas esas voces, llévalas cautiva en obediencia y decir, Señor, este tiempo es para vos. Yo me dispongo y Dios hace el resto. Y nos vamos a sorprender del resultado que vamos a tener en nuestras vidas. Amén. Ponete de pie, por favor, chicos. Escuchamos la voz de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando oramos con un corazón sincero, cuando guardamos silencio delante de Él y aquietamos esas voces que vienen a nosotros, cuando obedecemos su voluntad y cuando tenemos esa comunión con su Espíritu. Querida iglesia, vamos en este momento a adorarlo. Cerrá tus ojos y ahí donde estás, comenzá a decirle a Dios, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Y si ya sabes, si ya reconoces la voz de Dios, decirle, Señor, dame más, porque Dios siempre tiene más. Ninguno de nosotros puede decir, yo ya llegué a la estatura, ya está bien el límite. No. Siempre hay más. Quizás hoy Dios quiere hablarte algo, quiere revelarte algo. El Señor hoy va a venir quizás a tu corazón y vas a tener ese susurro interno, esa paz. Quizás venga un versículo a tu cabeza, a tu mente. Quizás solamente Dios te va a hablar cuando clames a Él en la lectura, en lo que yo diga al final, en lo que los chicos canten, en un saludo de alguno de los hermanos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Él hoy quiere que escuchemos su voz y nos quiere hablar.